noches a todos. Quiero agradecerles por haber venido. Yo les voy a tocar un temita que es la bioingeniería de suelos y vamos a ver un poquito de fitorremediaciones, pero bueno, vamos a enfocar en bioingeniería de suelos para protección de infraestructura y ambiental para un desarrollo sostenible. Antes de empezar, quiero leerles una introducción que escribí y quiero que nos imaginemos un país de ensueño, donde las obras se funden con el medio ambiente. Los ingenieros hablamos el mismo idioma para la protección de infraestructura y ambiental, el mismo idioma de desarrollo. Todos con miras a una sociedad sostenible, en altos niveles de armonía con el entorno. Ser lógico en lo que hacemos por amor a un país, fusionando técnicas verdes comprobadas mundialmente para la mejor de las prácticas de nuestra ingeniería colombiana, para construir obras que duren y perduren en un equilibrio armónico. Entonces vamos a ver un temita, voy a aprender este. Vamos a ver un temita que es la bioingeniería de suelos, la protección de infraestructura ambiental. En esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Son soluciones verdes para un desarrollo sostenible. Vamos a ver unos ejemplos mundiales. Esto es una protección de un dique en la provincia de Guangdong, China, con bioingeniería. Estamos viendo una protección de infraestructura en Malasia, unos muros y una protección con pasto vetiver. Estamos viendo unas áreas tratadas en una autopista en Nápoles, Italia. Estamos viendo la protección de una duna de arena en Madagascar, en un distrito minero, donde los problemas erosivos eran eólicos y por protecciones ambientales y bioingeniería se llegó a ese cambio tan profundo que ven ahí. Esta es una protección de un aproche de un puente en la India. Vemos una recuperación de un área completamente degradada en la India. Vemos la protección en una falla, que pena con usted no se ve muy bien, pero esto es una falla, y esto es una protección bioingeniería en una autopista en Vietnam. Vemos una protección en Brasil, donde había una erosión en la playa, hizo una protección bioingenieril, y aquí no se ve muy bien, pero todo esto quedó completamente protegido. Esto es una estabilización de un área, esto es una falla, la pueden ver ahí, y esto es una estabilización también bioingenieril. Una recuperación bioingenieril también con pasto vetiver. Vemos las líneas, cómo recuperan y cómo la zona se vuelve a ser fértil después de la construcción de una ferrovía. Vemos unos tratamientos de lixiviados en Mississippi, en Estados Unidos, del junio del 2011 a abril de 2012. También esto ya lo llamamos fitorremediación. Vemos un sistema para el tratamiento de aguas residuales en comunidades. Fue un desarrollo que hizo el Banco Mundial en África y en Asia. Fueron como 10.000 unidades las que se hicieron. Esto lo hizo con la Cruz Roja. Vemos una planta de tratamiento de aguas residuales con el sistema vetiver para una población de 300.000 habitantes en Australia, el ex Australia, Queensland. Sí, es acuático. Vemos otra planta de tratamientos de aguas residuales para otra población de 250.000 habitantes en Bunna, Australia. Vemos un tratamiento de unas aguas de porqueriza en Vietnam. Vemos una fitorremediación de una tierra contaminada por extracción de bentonita. Entonces el vetiver también es una planta pionera y nos sirve para la revegetalización. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de mi proyecto o de un proyecto que es de todos? Es minimizar y mitigar los impactos en los desarrollos de infraestructura. Esto es lo principal. Desarrollar proyectos de bioingeniería con altos valores costos-beneficios, que es un tema muy importante cuando estamos hablando de bioingeniería, y proveer un desarrollo armónico y sostenible con el medio ambiente. Entonces, cuando vamos a hablar de ingeniería, qué pena, pues no estoy acostumbrado a este aparatico.
Cuando hablamos de la ingeniería de suelos, nos referimos al uso de materiales vegetales en fusión con ingeniería dura o semidura para desarrollar proyectos. ¿Para desarrollar proyectos de qué? Aquí nos vamos a enfocar en control de erosión, estabilización de taludes y protecciones ambientales. Como vieron, ya tenemos otros proyectos que es tratamiento de aguas residuales, fitorremediaciones en tierras contaminadas, en suelos contaminados, en aguas contaminadas, mineras y otras protecciones ambientales. Entonces vamos a ver primero un poquito de la historia. Yo sé que esto no es un tema nuevo para muchos, pero para que estemos como un poquito informados de cómo se desarrolló la ingeniería y cómo hemos llegado a estos desarrollos en los que estamos hoy en día. Entonces, estoy hablando, la bioingeniería es un tema que ha estado por siempre con el ingenio humano. Entonces, estamos hablando aquí podemos ver una figura, de una ilustración de una reparación de un dique a punta de bioingeniería en el año 28 a.C. y lo hacían cosiendo sauces, cáñamos y bambús y los ponían de modo como nosotros hacemos los trinchos hoy en día, la misma técnica hace 2000 años. Después los celtas empezaron a desarrollar otras técnicas, empezaron a proteger riberas de ríos, creando muros de contenciones y desarrollando pues un poquito la ingeniería hace casi 1500 años. Los romanos toman las técnicas y las utilizan y las desarrollan para proteger los canales y todas las conducciones viales de aguas que hacían. En el siglo XVI, ya hablando más de historia moderna, en el siglo XVI la implementación de bioingeniería se empezaron a expandir por toda Europa, con un especial enfoque en Austria y en Alemania. ¿Por qué? Porque eran países montañosos. Y ahorita hay unas razones políticas que ahorita vamos a mirar. En 1791, el primer libro que llamamos de bioingeniería, o donde se ilustraba los principales usos de la ingeniería, nos estaban hablando de estabilizaciones de quebradas con estacas vivas. O sea, estaban poniendo como aquí usamos guaduas vivas y hoy en día pues vetives. En el siglo XVII se toca este temita en Austria, que ya se empieza a hablar de sedimentos, o sea, de control de sedimentos mediante obras bioingenieriles. Y después de la gran revolución industrial, como les decía, el foco de desarrollo de las tecnologías fue en Austria y en Alemania. Entonces, ¿qué pasó en Alemania? En 1930, cuando Hitler estaba ya parado y estábamos en época de preguerra, se les dijo, necesitamos utilizar materiales locales, necesitamos utilizar mano de obra local, métodos tradicionales y implementar bajos costos para el desarrollo de Alemania. Esto estaba muy de acuerdo con la ideología nacionalista de ese entonces. Entonces comenzó algo muy importante, todos conocemos la construcción del Autobahn, para el que no conozca, fue la primera superautopista en el mundo, en Alemania, y de ahí nació un instituto para la investigación y desarrollo de técnicas bioingenieriles en Múnich, en 1936. Esto lo fundó Hitler. Este hombre, Arthur von Kroder, era la cabeza de ese instituto. Después, ustedes saben, pues por toda esa guerra que hubo, prácticamente todos los desarrollos que hicieron para esa construcción de ese autobahn y para esos desarrollos bioingenieriles se perdieron completamente. Esto iba a la par con unos desarrollos que estaban haciendo para la protección del lago Toe en Estados Unidos. Pero entonces después, en la época de los 50, después de la guerra, este mismo hombre con otros ingenieros alemanes, austriacos y suecos formaron un comité y ese comité se encargó a estandarizar todas esas tecnologías que se veían en muchas partes. Y en la época de los 50, en el año 51, este hombre publicó Engineer Biology, que es una palabra alemana que significa ingenieriando la biología. Pero cuando fue traducida al inglés, hubo un problema de mala interpretación y la traducieron como bioingeniería. Y por eso está el problemita ahorita, que tenemos que decir que es bioingeniería de suelos para diferenciarla de la bioingeniería médica. Entonces, en la época de los 50 y los 60, los desarrollos continuaron, hablando ya más estructuralmente, empezó a haber un conocimiento más de cómo se comportan las plantas, cuáles son las características y la fisionomía de las plantas. Entonces empezó a haber un desarrollo mucho más interesante y más técnico.
más técnico y los diseñadores pudieron empezar a utilizar esas características y pudieron empezar a realmente hacer diseños y la gente empezó a creer en esos diseños. Entonces, bueno, en Estados Unidos y Europa Central fueron como las grandes desarrolladores del tema. ¿Qué necesitamos para hacer un diseño de ingeniería? Necesitamos ir a la zona, saber qué condiciones climáticas hay, conocer la tipografía del terreno, la clase de suelos que hay, qué aguas están afectando el área y cómo se están comportando, la vegetación de la zona, porque es muy importante utilizar vegetaciones silvestres, depende en el ecotipo que estemos hablando, y qué procesos erosivos se están formando, debido a la construcción de infraestructura o pueden ser fenómenos naturales también. Entonces estamos hablando de beneficios. Beneficios, ¿cuál es el mejor beneficio de esta bioingeniería? Un menor costo y un menor impacto. La erosión, como todos sabemos, es una dinámica remontante, que eso empieza una cosita chiquita y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que nos encontramos con un problema que nos trae unos grandes costos financieros. Si las tratamos chiquita cuando está empezando, cuando hacemos el corte, los ahorros económicos a largo plazo van a ser muy interesantes, como lo vamos a ver en un momentico. Estamos hablando de que varios años de prueba en muchas partes del mundo, como ya les mostré, y monitoreos han dado al mundo a conocer de que los sistemas bioingenieriles estabilizan mejorando las condiciones del terreno. Y muy importante también el impacto visual positivo. Es un impacto visual que va a ser verde, que va a ser armónico con el erodo, que va a ser armónico con el medio ambiente. Entonces ya nos vamos a meter en un tema que es el sistema Vetiver. El sistema Vetiver es una tecnología. ¿Por qué es una tecnología? Porque tiene unas técnicas especiales de plantación y unos usos especiales de este material vegetal. Entonces, el sistema Vetiver lo usaban en la India hace 300 años. Empíricamente los hindús sabían que si ponían el Vetiver en la curva de nivel, esto les protegía de que los suelos se erodaran y les ayudaba a conservar el agua y los nutrientes. Sí, señor, es originaria de la India. Y les ayuda a que los suelos y los nutrientes de estos suelos se conservaban. En la época de los 80, debido a que el Banco Mundial ya sabía del uso del Vetiver para conservación de tierras tierras y aguas agrícolas, se fue para la India con 4 ingenieros y empezó a desarrollar el tema para control de erosión y estabilización de taludes. Empezó a desarrollar las técnicas. Yo les cuento aquí un paréntesis y por eso es que aquí el Vetiver lo trajo la Federación Colombiana de Cafeteros en los 70. ¿Por qué? Lo trajeron con miras a explotar esa productividad en zonas cafeteras, a mejorar las condiciones de las áreas cafeteras. Eso fue por lo que el Vetiver llegó a Colombia, que fue más o menos en los años 70. Pero entonces en los 80 se fueron estos grupos de ingenieros, era un alemán, un inglés, un neozelandés y un australiano, y desarrollaron la tecnología del pasto de tierra para control de erosión. Esta tecnología se ha venido estudiando desde los años 20, desde hace ya casi 30 años. Y al final, en el periodo de los 90, un doctor, el doctor Paul Tron, que era mi mentor, fue con el que trabajé en Beticon Consulting, debido a que empezó a usar la tecnología del pasto Vetiver para control de erosión en Queensland. Él trabajaba con el departamento de transportes de Queensland en Australia, y empezó a ver que el pasto tenía unas condiciones, unas características muy especiales, y empezó a ver que el pasto le crecía en suelos salinos, en suelos sódicos, en suelos alcalinos, en suelos ácidos, en suelos con altos contaminantes, pues por nutrientes o por metales pesados. Entonces él empezó a desarrollar, cogió el pasto y empezó a desarrollar lo que llamamos ahora la tecnología para fitorremediación. Entonces cuando vemos Vetiver hablamos de 5 grandes temas para Latinoamérica. Para Latinoamérica estamos hablando de protección ambiental mediante la disposición y tratamiento de aguas residuales. Esto es un tema que eso ya está más que estudiado, ya vimos las foticos. Está la protección ambiental para
mediante fitorremediación y rehabilitación de tierras y aguas contaminadas. Muy importante el agua. Y nos vamos a enfocar en este temita, que es la estabilización de infraestructura, tales como carreteras, férreas, diques, riberas de ríos y canales. También está el tema que fue por lo que la Federación lo trajo acá, que es la conservación de suelos y aguas en tierras agrícolas, y hay otros subusos de la economía cuando estas tecnologías son implementadas a grandes escalas en el país. Hay otros subusos que como hay tanta demanda de vetiver, entonces se empieza a ver una economía en el pequeño agricultor. La esposa del pequeño agricultor empieza a hacer artesanías con las hojas, se le da de comida al ganado, lo utilizan para biocombustibles, en África están haciendo ladrillos, pero estos son pues como otras cositas, otras subeconomías que se van formando debido al uso de debido a que la tecnología ha sido adoptada por el gobierno. Entonces, esto es el vetiver, se los presento. Estamos hablando de hay varias clases de vetiver, les dejo saber de una vez. Esta se llama la vetiver, que fue reclasificada hace poquito como la Crosopogon cisanoides, pero es el vetiver cisanoide, el que encontramos acá, en cualquier parte, y tiene características muy especiales. Una de las características especiales es, que por eso fue que la escogieron, que es inerte no, es estéril, o sea que no se difunde y no se propaga, nada más se propaga por estolón, y esto nos va a ayudar a que no haya afectaciones en los ecosistemas a los que estamos introduciendo la planta. Como ustedes saben, esto es una planta de la India, si uno va a introducir una especie a otro ecosistema pueden haber muchas incidencias. Por eso se escogió una planta estéril, para que no haya estas afectaciones ecoambientales. Entonces, como vemos ahí, esto es una vetiver negroides y esto es una vetiver cisanoides. Vemos la diferencia de raíz. Esto es una de las principales razones por la que se escogió este ecotipo para la protección y estabilización de estructuras. Esto es una planta de 3 años. Vemos la calidad de raíz. Y esto es lo que nos va a hacer la estructura al interior de la tierra, como lo vamos a ver. Entonces vemos un vetiver entrelazado. ¿Cómo funciona esto? Aquí todos sabemos, aquí de pronto, esto lo tomé de un amigo, pues de uno de la red mundial, y estas fallas no son entre 1 y 1,15, estamos hablando entre 2 y 2,5 metros cuando son las superficies de fallas. Entonces, ¿qué pasa? Este vetiver, entre el primer año, estamos hablando de que crece entre 2 y 3 metros de profundidad. El primer año. Alcanzando a los 2 y 3 años puede alcanzar, depende de las cualidades del terreno obviamente, pero puede alcanzar profundidades de 5 a 6 metros. Entonces ustedes se pueden imaginar esto, 5 o 6 metros, con otra aquí al lado, 5 o 6 metros, lo que nos hace es un muro. ¿Este muro qué hace? Ese muro debajo de la tierra empieza a atrapar los sedimentos por los flujos de agua. Eso se crea un muro de tierra reforzada al interior de la tierra. ¿De tierra reforzada con qué? Ya vamos a ir a mirar qué calidad es la raíz. Entonces tenemos unas características especiales del pasto, que crecen un amplio rango de condiciones climáticas. Esto es muy importante. En Colombia hemos sembrado desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3.200 metros sobre el nivel del mar en el túnel de la línea. Y entonces, pues aquí en Colombia yo no creo, no hay ningún problema. Gracias a que es un país tropical también. Es perenne, esto es muy importante porque la bioingeniería que hagamos con esta planta nos va a durar entre 100 y 150 años. Altas temperaturas, estamos hablando de que entre menos 15 en las heladas en Australia, hasta 55 grados, que son climas en la India y en Arabia, se desarrolla. Una variedad muy alta de pHs, como vemos, pues abarca prácticamente todos los pHs que uno pueda encontrar, y si no uno corrige el pH, pues alcanzar a subirlo a un 5 o algo así. Y tenemos una lluvia promedio anual, aquí estamos hablando de 300 a 5.000 milímetros, esto es un rango muy grande para una planta, extremadamente grande. Como les decía, es tolerante a metales pesados, por eso fue que se desarrolló la tecnología para fitorremediación. Tolerante a ambientes salinos, por esta clave fue que se empezó a desarrollar todo el tema de fitorremediación. Tolerante al fuego, a inundaciones. El vetiver puede
soportar hasta 6 semanas completamente sumergida. Qué pena. Es muy resistente a plagas y enfermedades. La única plaga que se ha conocido en 30 años que llevamos estudiando la tecnología fue en unos cultivos en África, unos cultivos de bambú, de caña de azúcar joven, y cuando la caña de azúcar estaba muy joven le daba como un gusanito, y este gusanito cuando el vetiver estaba joven también se pegaba, pero en 30 años no hemos visto ningún otro problema con plagas o enfermedades, ha sido muy resistente. Y tenemos una fuerza radicular, esto lo vamos a ver más a fondo, pero uno para diseño más o menos maneja 75 megapascales de fuerza de tensión de la raíz. Y muy importante, como les decía, que no es competitiva ni invasiva. ¿Qué es esto? Que donde uno la siembre, ahí se quedó. No se te va a propagar, no se te va a convertir en maleza, no, ahí se quedó y simplemente va a crecer y va a estabilizar la zona. Entonces, más o menos así es como funciona. Entonces, sembramos en curvas de nivel, es muy importante sembrar en curvas de nivel. Aquí hay este tema que les estoy hablando no es nuevo en Colombia. El COMPES tiene ya sus desarrollos para biotecnologías, el INVIAS ha tocado este tema también en sus libros, hay un libro para protección ambiental para la construcción de infraestructura vial, y ya ha tocado el tema. Hay unos pequeños desfases y unas equivocaciones, pero fue porque empezaron a agarrar mucha información y no la pudieron procesar en la forma adecuada. Entonces les quiero decir que no es un tema nuevo, es un tema que se conoce y que hay que educar más a la gente. Esto es un videito que me parece muy interesante, es como de niños chiquitos, pero a mí me pareció muy interesante y quiero que lo vean. Es de 2 minuticos. Tiene sonido, pero por los motivos del audio no lo vamos a poner. Yo no creo que nadie sea capaz de extraer una raíz así de esa manera, pues, pero... Sigue penetrando. Encontramos raíces de 1,5 metros en condiciones acuáticas. En condiciones acuáticas. Entonces, como les decía, el vetiver tiene muchos usos, sobre todo cuando uno habla así de campesinos, se lo pueden utilizar para los techos de las casas, para la alimentación animal, las raíces son muy utilizadas en artesanías, hay unos desarrollos muy importantes en Venezuela y en Tailandia con esto. En Tailandia se deben a que el rey de Tailandia es el principal promotor de la tecnología, entonces la ha implementado prácticamente en toda la red vial y en todos los canales y diseños de estructuras.
Sí, señor. Ya la vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos hablando? Vamos a hablar del sistema de raíz porque esto es lo que más nos importa en este momento. Hay otros desarrollos con los follajes y todo, pero vamos a enfocarnos en la raíz. Entonces tiene un sistema de raíz, como les decía, es extremadamente masivo y profundo, como lo pudieron apreciar en la primera diapositiva. Estamos hablando de 2 a 3 metros el primer año y continúa su crecimiento. Ese es el primer año. Y un vetiver maduro, estamos hablando de 5 años. La fuerza de tensión, estamos hablando, varía entre 40 y 180 megapascales. ¿Varía con qué? Con el diámetro de la raíz, ya lo vamos a ver. Pero entonces uno hace unos diseños con el 75 megapascales, que es equivalente aproximadamente a un sexto de la fuerza a tensión del acero blando. Tenemos las nuevas raíces se desarrollan muy rápido, los tallos son muy firmes y erguidos, son como pequeños shots de bambú y nos ayudan a direccionar canales de agua, nos ayudan a direccionar flujos de agua, perdón, y a disipar energía, que es muy importante. Formando filtros, como les decía, tiene una alta de las variaciones climáticas, la habilidad de recuperarse muy rápido. Estamos hablando de que si hay un incendio y el vetiver está completamente establecido, a las 3 semanas ya estaría brotando. Un alto nivel de tolerancia a varias condiciones climáticas. Aquí vamos a ver un poquito un tema que les interesa y que me interesa también, que son las características mecánicas del pasto vetiver. Entonces tenemos una resistencia de tensión de las raíces. Como les decía, depende de los diámetros de las raíces. Cuando son más finas, presentan una mayor resistencia que cuando son más gruesas. Entonces, hay una variación de 40 a 180 megapascales entre 0.2 a 2.2 milímetros. Pero para el diseño, nosotros trabajamos con 75 megapascales, que es lo que nos da esta curva de diseño, esta curva de laboratorio. ¿Debido a qué? A que de 0.7 a 0.8 milímetros es el diámetro promedio de la raíz. Esto nos indica que las raíces de vetiver son fuertes o mucho más fuertes que muchas especies madereras. Estamos hablando de que hay solo 2 o 3 especies en el mundo de árboles que la raíz es más fuerte que el pasto vetiver. Cuando vamos a hablar de árboles ya se habla de otro temita que es biomecánica de árboles. Estos son pastos, bioingeniería de suelo. Vamos a hablar de la resistencia al corte. Estos son ensayos de cizalladura que se hicieron. La prueba de deslizamiento de un bloque del suelo también mostró que la penetración de la raíz de un surco de 2 años, sembrando cada una 15 centímetros de la otra, nos daban en que en la primera fase de 25 centímetros y en una franja de 50 centímetros, la fuerza constante del suelo aumentaba en un 90%. Esto es bien interesante. Hablando a medio metro, estamos hablando que aumentaba en un 40% y a 2 metros estaba aumentando en 12.5%. Esto es el sistema radicular, como les dije, ya es muy denso y aumenta el corte de la fibra. Entonces incrementa la fuerza por unidad de fibra de concentración. Entonces estamos hablando de esta fuerza, que es la fuerza que la fibra o lo que esté dentro del suelo realmente le aporta a ese suelo. Estamos hablando de 6 a 10 kilopascales por kilogramo de raíz por metro cúbico de suelo. Comparación con 3.2 a 3.7 kilos pascales, que son las raíces arbóreas. Con los árboles tenemos también otro problema, que son los vientos, y las raíces a veces son esto es una raíz que va a crecer verticalmente. Cuando vos plantas árboles, las raíces a veces se van muy superficialmente, y cuando se empieza a mover por vientos o lluvias, lo que sea, ahí es donde genera la inestabilidad del terreno. Entonces, estas fueron unas curvas de diseño también. Esto es lo que utilizamos, estas características mecánicas son las que utilizamos para realizar diseños. Tenemos características hidráulicas. Estas características hidráulicas las hicieron en canales de prueba en Australia.
de 3 a 4 metros, ¿no? Sí. Entonces, con Jorge, tu padre, logramos hacer primero el apuntillado del suelo, estacones hincados a pura percusión y posteriormente el sembrado de vetiver. Yo no sé si, Jorge, en Venecia también lo hicimos, Es que eso es lo lindo. pero en Venecia no alcanzamos a sembrar vetiver. Pero allí en San Jerónimo, un famoso deslizamiento que amenazaba un viaducto muy importante, yo no sé si Jorge se acuerda, lo logramos, ¿no? El de San Gregorio, sí. San Gregorio, sí. Sí, señor. Eso es lo bonito, esa fusión de bioingeniería o de ingeniería dura o de ese ingenio humano con los materiales vegetales. ¿Para qué? Para poder hacer esas estabilizaciones y encontrar un equilibrio armónico con la naturaleza. Eso es lo que buscamos, que la infraestructura que nosotros desarrollemos tenga un equilibrio con el entorno en que nosotros vivimos, que hacemos parte de esto. Bueno, como les decía, entonces hablo de características hidráulicas. ¿Cómo funcionan las características hidráulicas? Simplemente hablamos de que el follaje acá se vuelve muy denso y esto nos ayuda a disminuir. Aquí pueden ver la tabla de agua, la disminución de la tabla de agua. Estamos hablando de casi 50 centímetros. Estos son ensayos que se hicieron en Queensland. Aquí vemos el modelito del diseño de la tabla de agua para una pendiente S. Son unos diseñitos que uno hace. Entraríamos a tratar temas más técnicos si en un futuro, la verdad el tiempo nos queda cortico. Aquí, importante, unas investigaciones en Holanda que se hicieron. Ustedes saben que ellos son los mazos para ese tipo para protección de estructuras hidráulicas. Y tenemos que una barrera de vetiver simplemente plantada en la pendiente externa de un dique puede reducir el volumen del oleaje en un 55%. Una sola barrera. 55%. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que al plantar barreras múltiples, estamos dando una protección a esos diques o a esos canales bien interesante y estamos disminuyendo la fuerza de la ola. Vamos a ver cómo se hace eso. Esto ya lo vimos. Esto es pues lo que está el temita que estamos tocando acá. Como vos decías, perdón, me equivoqué. Bueno, esto es el temita que vamos a ver. Aquí hay una diferencia en el crecimiento de este pasto vetiver, que es de rápido crecimiento pues, comparado con las raíces arbóreas prácticamente, que se demoran mucho tiempo en dar estabilidad. Así funciona esto. Entonces esta es una superficie de falla, lo que les decía de 0 a 2 metros, 2.5 metros cuando es muy alta, cuando es muy profunda, perdón. Entonces, ¿qué hace uno? Con esa estructura interna que vimos de 2 metros del primer año o 3 metros del segundo año, estamos haciendo un muro de contención que nos va a coser esto en todos los puntos. Y esto depende de un intervalo vertical, que es la distancia entre surcos. Debe ser sembrada en surcos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ese muro de contención. Las raíces empiezan a entrelazar y empiezan a atrapar esos pinos. Y empezamos a formar terrazas naturales, que es lo que estamos buscando. Estamos hablando de software. Estamos hablando de que un alemán ya sacó el primer software con el diseño de este tipo de bioingenierías. Y aquí en Medellín ya hicimos una tesis de posgrado también con Slide 5, yo no sé si usted lo conoce, menos que más de uno lo conoce, que nos arrojó estos modelitos para la siembra. Y hablamos de una ¿cómo se llama? No, fue en la Universidad de Medellín, para un posgrado de vías. No, es que son dos. Claudio Amati, en la Universidad de Milán, hizo... Sí, señor. Sí, claro. Este fue el que desarrolló el software. Y esto del slide fue lo que nosotros desarrollamos en una tesis de posgrado de acá. Un sistema continuo, de refuerzo continuo. Entonces vamos a ver algo que les interesa más, que es cómo se maneja esta tecnología mundialmente. Como les decía, esto ya está en más de 100 países. Y hay unas potencias en el uso de esta tecnología, que son China, que son Venezuela, que son Tailandia, que es Malasia y que es Australia. Unos desarrollos muy interesantes en Estados Unidos, unos desarrollos muy interesantes en México, desarrollos muy interesantes en África. Madagascar es otra de las potencias, qué pena con ustedes.
Y esto es una provincia de la China, Guangdong, que decidió adoptar la tecnología. Entonces, cuando la tecnología se adopta, ¿qué pasa económicamente en el país? La tecnología se adopta. El país empieza a desarrollar toda su ingeniería con procesos bioingenieriles. Ahí empieza a ver las subculturas que les decía del campesinito, de la que está haciendo la artesanía, de por allá, allá, allá. Pero al país, porque la protección de la infraestructura está mejor elaborada, digámoslo de esta manera, los costos de mantenimiento empiezan a reducir. Y en Vietnam, por ejemplo, que es otra de las potencias, y Vietnam es muy interesante porque es muy comparable con la topografía de nosotros, es un país también tropical con altas regiones montañosas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Lo que pasa es, el país empieza y el país dice, bueno, para cada contrato de carreteras o de obras viales o de ferrocarriles, vamos a darle el 5% a la tecnología vertida. Este 5% que él está dando se ve reflejado en un futuro, en unos ahorros. Ya vamos a ver qué porcentaje de ahorros, pero estamos hablando más o menos en provincias en China fueron entre el 70%, en Australia fueron de un 72% en ahorros de protección de infraestructura a largo plazo. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo sería el ahorro en Colombia, cuando en Colombia todos, en un invierno como este, ya pueden ver que muchas partes de las carreteras colombianas empezaron a tener problemitas ya, pues si digamos que una semana lloviendo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos simplemente empiezan a utilizar la tecnología, ya saben que está estipulada contractualmente, entonces simplemente empiezan a hacer el lleno de la carretera y dejan sus franjas para hacer su cultivo. Hacen su cultivo, aquí vemos que la calidad del material no es la mejor, si pueden apreciar. Empiezan a haber procesos de carcavamiento y de tunelización, pero el cultivo continúa a los 2 meses, a los 6 meses y al año. La tierra completamente suelta. ¿No viste la calidad del lleno? Mira la calidad de este lleno. Pero estamos hablando al año, cuando este vetiver ya tiene, esto aquí estamos hablando de 1,2, 1,5 metros, para adentro estamos hablando de lo mismo. O sea que tenemos ya esos muros, estas líneas, todas estas líneas ya son muros al interior de esa infraestructura. Y vemos que esto es una autopista ya completamente estabilizada y este lleno va hasta esta zona. Todo esto son tierras agrícolas. Guangdong, China. Esto lo hizo un amigo online. Esto es, para mí es uno de los mejores proyectos que se han hecho en la tecnología. Vemos esta calidad del suelo. Esto es una superautopista en el Congo. Poquitos de estos tipos de proyectos en África. Pero aquí todos podemos apreciar qué calidad de suelo es allá. Un suelo que presenta o nos va a presentar grandes problemas erosivos. Pero entonces el profesor decidió implementar la tecnología. ¿Cuándo qué? Cuando estamos construyendo. Esto es una de lo que yo estoy tratando de educar mucho, que es importante que protejamos y que tengamos esa visión de proteger la infraestructura que estamos haciendo antes de que pase el deslizamiento, el derrumbe, la avalancha, con grandes pérdidas económicas y humanas, lastimosamente. Pero entonces aquí vemos pues el uso de esta tecnología, se pueden ver la plantación y estas bermas son muy importantes, lo que les decía, para manejo de agua. Entonces ellos están tirando el agua y estaban sacando el agua por la berma. Pero entonces si ustedes sí se fijan que en la cara del talud simplemente está sembrado en la curva de nivel y en esta, para manejo de agua, se siembra en 2 direcciones. ¿Para qué? Para disipar esa energía del agua. Tenemos a los 3 meses de la plantación, a los 4 meses empezamos a echar pavimento. 6 meses de la plantación, aquí no hemos echado pavimento todavía. Y a los 8 meses ya el pavimento está, tomamos una cerca de esta, miren la diferencia. Esto es un proyecto. Esto es otro proyecto, el Masumasa, y esto también es el Congo, África, la protección de este lleno. Este lleno iba desde acá hasta acá, y todo esto fue protegido por barreras de vetiver, completamente. Hasta acá abajo lo pueden ver, y pueden ver cómo la dinámica se estaba comportando.
Sistema de tier también nos sirve para protección de alcantarillas, camiones, todo lo que es infraestructura vial. Y antes es muy buena porque, como les decía, los tallos crecen y nos sirven como filtros, por lo que estos post-culvert, qué pena con usted, no pude con esto, no se van a colmatar de la forma como se empezaban a colmatar. ¿Por qué? Porque esto nos empieza a atrapar todos esos lavados. Esto es a los solo 8 meses después de la plantación. Esto es un drenaje, una estructura de drenaje en Australia, una estructura de drenaje en Malasia. ¿Sí ven qué bonita? A mí me gusta mucho esto porque es bien interesante lo que es la bioingeniería, ingeniería dura y protección ambiental y uso de vegetación, perdón. Esto es en Hong Kong y aquí vemos cómo se dejaron estos huequitos para utilizar la tecnología. ¿Y qué tuvimos? A los 2 años vemos una pared completamente verde, completamente estabilizada y con un impacto visual completamente diferente. Entonces, esto es lo que uno llama una ingeniería dura en fusión con una ingeniería, con una bioingeniería. Vemos esto es una superautopista también en China. Los chinos tienen unos grandes desarrollos con esto, llevan 20 años trabajando con esto no es nuevo para allá. Es bien grande, les atrae unos ahorros bien interesantes, los vamos a ver más ahorita. Acá trata de mostrar la sección, pero no se ve muy bien, qué pena con ustedes. Esto es Tailandia, a mí me encanta esto porque pues, se ve también una fusión de lo que es un canal, un muro de contención y la tecnología para dar estabilidad a una carretera, a un banco de carretera, con una pendiente, como pueden ver, bien inclinada, y pueden ver hasta allá atrás toda esa protección. Riberas de ríos, mejores desarrollos no puede haber. Esto es un proyecto en Assam, India, lo vimos al principio. Si ven todo este approach, pues en este momento porque los niveles de agua están calmados, pero cuando se inundaba simplemente lavaba. Aquí vemos la protección, esta es la construcción del puente y vemos cómo la zona era bien susceptible a erosión. Por lo que para disminuir ese impacto de ola se siembra en cuadrículas. Entonces las que van en curva de nivel nos ayudan a estabilizar y a darle estructura interna a ese lleno, y las en cuadrículas nos disminuyen las fuerzas del oleaje que van a afectar pues, posteriormente ese lleno. Entonces podemos ver pues, el puente completamente construido y los approaches del puente completamente protegidos con la tecnología. Lo mismo en Australia e India, un approach de un puente que se les lavaba desde esta zona, se les lavaba completamente en inundación. Australia es un país muy plano, por lo que pues, cualquier inundación simplemente se lleva todo. Entonces tenemos también la sembrada en cuadrículas, esto a los 12 meses, completamente estabilizado. En la India, como les mostraba, pues los desarrollos de la India en protección de riberas de ríos son bien interesantes, pero muy interesantes. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a eso. Hay 2 ingenieros hindús que han sido pioneros en eso y han hecho desarrollos muy interesantes. Esto es Vietnam, como les decía, es muy comparable con los suelos. Aquí estamos viendo como un corte aquí de allí en cualquier parte, ¿no? Entonces se hizo la plantación del vetiver y lo podemos ver al año de plantado. Entonces esto es lo que uno dice, un impacto visual positivo con armonía con el medio ambiente. Debido a que las situaciones en Colombia y a que los problemas acá se tratan es cuando son emergencias y cuando los sistemas ya están activos y cuando mejor dicho lo llaman a uno, ves que tengo un deslizamiento acá, tengo que controlarlo ya. Entonces debido a esto, Jorge Londoño, mi papá, y yo empezamos a trabajar en el desarrollo de un mortero ecológico. ¿Para qué? Para poder llegar al área cuando eso ya estaba, cuando era un proceso activo y poder hacer algo, para que nos diera la oportunidad de poder empezar a crear estas obras bioingenieriles. Entonces, desarrollamos un mortero
con varias cualidades. ¿Cuáles son las cualidades principales? Ahí las están viendo. Una adherencia muy alta, que necesitamos eso porque necesitamos que se adhiera a cualquier tipo de material, sea roca, arcillas, limos, arenas. Una plasticidad muy importante. ¿Por qué la plasticidad es importante? Cuando vos le echas una pantalla de concreto a un deslizamiento o a un talud o a lo que sea, este se aísla inmediatamente de la superficie y de los agentes erosivos. Entonces, adentro de la masa empieza a disminuir agua, hay una disminución de agua. Ese proceso ayuda a un proceso de consolidación dentro de la masa. Entonces, la masa se empieza a consolidar y acá tenemos esa pantalla. Cuando esa masa se empieza a consolidar y está esa pantalla, se empieza a crear un vacío, se empieza a haber una succión y eso es lo que nos quiebra las pantallas de concreto, como lo pueden ver, me imagino que todos ustedes lo han visto en todas partes. La plasticidad es importante por esto, porque nos absorbe esos fenómenos de consolidación y se nos va a mover con el terreno y se va a adecuar al terreno. Un rápido fraguado que era muy importante para nosotros porque necesitábamos que apenas lo pusiéramos eso se empezara a secar. Baja densidad para no aportarle ningún tipo de peso a la superficie erodada. Una regulador de acidez porque estos suelos que son meteorizados y que son altamente erodables, tienen una acidez muy alta. Entonces esto nos ayuda, ¿por qué? Porque al final lo que queremos es hacer un proceso de estabilización y que el material vegetal se establezca en el área. Entonces vamos a ver entonces el principal objetivo es proteger, regular los contenidos de humedad y mejorar propiedades geomecánicas para el establecimiento del material vegetal. Qué pena con ustedes. Entonces desarrollamos varios, con este mismo mortero desarrollamos varios productos, que fue el mortero ecológico, la pasta fértil, unas pilas secantes que nos disminuyen el nivel freático porque por capilaridad el agua sube. Y bueno, vamos a empezar a ver como unas adecuaciones de terreno. Esto fue un relleno sanitario que se hizo en Abejorral, Antioquia. Simplemente la protección, como esto iba a ser lleno de basura, simplemente se hizo una protección con mortero ecológico. Aquí estamos viendo cómo se prepara la mezcla, se prepara como cualquier mortero convencional. Unos manejos de agua en las caras de los deslizamientos, protección con mortero. Muy importante el manejo de aguas, como todos lo sabemos. Estos son detalles de aplicación, unos manejos de aguas muy importantes, son bien rústicos, pero lo que a nosotros nos gusta hacer es no perturbar demasiado el proceso que está pasando. Por donde estén bajando las aguas, protegemos esos canales naturales y no nos ponemos a mover aguas para aquí o para allá, porque como ustedes saben, uno se pone a mover una agüita allá y eso se le va por otro lado y empiezan unos grandes costos económicos. También manejos de aguas en las palmas, hacemos revegetalización también para ayudar a que la especie silvestre reaparezca. Y hacemos revegetalizaciones con leguminosas. ¿Por qué? Porque la leguminosa tiene una bacteria en los nodos que le agarra el nitrógeno del suelo y lo fija en el suelo. Agarra el nitrógeno del aire, y lo fija en el suelo. Entonces, ¿esto qué nos hace? Nos hace una tierra más productiva, donde el material vegetal puede llegar y establecerse. Esto también, ahí estamos hablando también del mortero ecológico, que es una de las principales cualidades que en el mortero, y por eso lo llamamos ecológico, se puede desarrollar la vegetación. Vamos a ver experiencias colombianas, como, ¿de qué? Maní forrajero o frijol vía usamos, leguminosa. Vamos a ver experiencias en Colombia, ya vimos mucha cosa fuera del país. Esto fue en Guatapé, en el Chorreadero, se terminó esto, Guatapé. Por obvias razones dijimos que protegiéramos este lado, por razones presupuestales se dijo que no, y ya ven la diferencia. Y si pueden ver aquí cómo el mortero ecológico está y las especies silvestres ya empiezan a retornar a la zona con las barreras de vetiver ya completamente establecidas.
es lo más importante. Aquí vemos también un deslizamiento en Angelópolis, Antioquia, y el chocho lo llaman a eso, ¿lo conocés? Bueno, entonces allá hicimos unos sembrados hasta arriba, esto era una dinámica remontante bien interesante, y pues aquí ven las líneas de vetiver y la carretera completamente limpia. El relleno sanitario que habíamos visto en Abejorral, Antioquia, esto es Las Palmas, Chuscalito Alto, esto está mejor que esta última foto, esto fue abril del 2012, si ven las barreras de vetiver, aquí estamos hablando de un vetiver de 3 años, o sea que estas barreras de vetiver ya debe tener al menos 3 o 4 metros de profundidad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy importante en el momento de establecimiento. A mí me gusta mucho usar orgánicos, abonos orgánicos. ¿Por qué? Porque, pues, por obvias razones. Pero sí, ricos en nitrógeno y fósforo. Aquí vemos una protección en la corona, pues la cala, ¿señor? No te entiendo la pregunta. No, no. No. Cuando el proceso de establecimiento, que estamos hablando de los 3 primeros meses, y hay una maleza, pongámoslo así, que está tratando de colonizar, es mejor dejar que se establezca bien. Pero después vos no tenés ningún problema con malezas. Cuando la barrera de vetiver está completamente establecida, ya no hay ningún problema de maleza y puedes dejar que crezca. Como hacemos nosotros utilizamos el maní forrajero entre surcos, por esa razón, aportar nitrógeno y condiciones y mejorar las condiciones del suelo, pero también para que nos cubra el área y nos ayude con ese fenómeno de las especies invasivas, mientras se hace el establecimiento. Ya después de que está establecido, ya uno lo que quiere es que la revegetación silvestre reaparezca. Esto es un trabajito, también vemos la diferencia en el 2+100 de Las Palmas, el 2+300 en Las Palmas también, vemos el trabajito completamente estabilizado, las barreras de vetiver. Esto es Quebrada del Zarzal, si miran pues esto fue mortero ecológico desde arriba y se ve la diferencia. Completamente estabilizado en 3 años. Esto es el 3200, sí señor, hasta allá arriba, de acá abajo son 200 metros. Y todo eso fue estabilizado con mortero ecológico. Aquí estaban pensando hacer un viaducto y unos túneles falsos y vean las barreritas ahí. Y esta barrera metálica que me imagino que la pusieron ahí por si alguna roca se caía o algo. Exacto. Pero la ve uno muy limpia. Yo en estos días pasé por ahí. A mí me gusta mucho este. ¿Por qué? Porque esto fue en la Remington, en la vía Santa Elena. Si ves pues que se estaba lavando esta fundación del edificio. Simplemente se protegió, se limpió la zona, pues se sacaron todas estas cosas, se protegió con morteros, se hicieron los surcos de vetiver. Acá los vemos completamente establecidos. Santa Elena. Abril del 2012, pues podemos ver la diferencia. Vámonos para Aburrá, Río Cauca, lo mismo, surcos de vetiver. No les tengo, esta foto quedó muy mala pues, pero ahí se puede ver cómo están los surcos de vetiver y lo que te decía vos, empieza a aparecer mucha maleza que disminuye el crecimiento del vetiver, pues disminuye la rapidez de crecimiento, pero vemos pues la superficie completamente, mira esto como era antes, mira la vía completamente limpia. También en el sector Pisquines vemos una protección de la corona, especial este flujo. Este es el que hablábamos, San Gregorio, el ingeniero hablaba de San Gregorio. Acá sí pueden ver la diferencia de esta dinámica remontante con esto, agosto del 2012, donde se está revegetalizando de manera natural otra vez y esta pila ya no está sufriendo para
para nada. Esto le estaba amenazando el viaducto de San Gregorio, que era 200 o 300 metros lineales. Se pueden imaginar cuánto les valió eso. La Guaira, conexión vía al río Cauca. También vemos una protección, la vía completamente limpia. Se ve un crecimiento, la verdad yo aquí puedo apreciar que hay un crecimiento bien inferior al normal. Esto se ve a la calidad de los suelos, por eso es que importante es el abonito. Esto fue algo que un amigo lo hizo, es un amigo italiano. Estamos hablando de que para intervenciones con raíces profundas gastamos por hectárea para control, para sistemas antierosivos, 12 toneladas de materiales. Comparación con soluciones duras, y no tan duras, también geomembranas, geoceldas, otra clase de materiales vegetales que no son raíces profundas. Estamos hablando de 12 toneladas a 1.300 toneladas de material por hectárea estabilizada. Podemos ver una gran cantidad de ahorro económico. Entonces vamos, ya estoy llegando con el final, yo sé que es muy extenso yo y tengo mucho tema para hablar. Esto es un tema muy extenso, aquí les traté de hacer un resumen bien cortico. Gracias, hombre. Pero entonces vemos que el sistema de Vetiver, cuando lo comparamos con otras soluciones, simplemente es más barato. Así es. En comparado con soluciones convencionales y no convencionales. Y si hacemos un diseño apropiado y lo cuidamos bien en la fase de establecimiento, nosotros no vamos a tener ningún problema futuro. Como lo hemos visto y como lo hemos visto en los últimos 30 años, y como les decía, esto ya es un tema de 100 países, es un tema que hasta que el Instituto Nacional de Vías lo conoce, no lo tiene muy bien referenciado, pero lo conoce. El COMPES ya sacó también una normatividad para el uso de biotecnologías. Entonces es un temita que queremos empezar a impulsar en el país. ¿Por qué? Porque queremos un desarrollo armónico, queremos que los ingenieros tengan esa conciencia ambiental y esa conciencia de ir y hacer una obra y proteger la obra antes de que tengamos que ir con una emergencia manifiesta, como tenemos que ir prácticamente casi siempre. Una parte muy importante es de que cuando uno compara soluciones bioingenieriles con soluciones convencionales, la solución bioingenieril se va a mejorar y se va a establecer en el tiempo. O sea, vos sembrás y vos al año tenés algo mejor, a los 2 años algo mejor, a los 5 años eso ya no lo mueve nadie. Vos haces un muro, pantalla, los muros se colmatan, las pantallas se quiebran, hay que ir a hacerles mantenimiento, o sea que los costos de mantenimiento a un largo plazo se incrementan mucho. Con esto los costos de mantenimiento se disminuyen voy a hablar de otras regiones porque no sé en Colombia, pues en eso es un estudio que es más o menos cuánto serían los ahorros económicos en Colombia si la tecnología se adopta por el gobierno. Pero en la China, ahorros en protección, estabilización de taludes, 85-90% en 20 años que se han trabajado. En Australia, costos de protección de infraestructura, 64-72%, dependiendo del método que se utilizara, si era un muro de contención, una pantalla o lo que sea. El impacto visual, una de las cualidades más importantes de la bioingeniería. Tercer lugar, costos de mantenimiento del sistema son bajos a largo plazo, en contraste con las medidas estructurales, y como les decía, el sistema de Vetiver solo mejora con el tiempo, y estas bioingenierías solo se estabilizan más con el tiempo. No me gusta hablar solo bonito. Hay una falencia del Vetiver, y es que necesita mucho amor al principio. Necesita agüita, sol, y que le manejen las malezas al principio, y que lo quieran bastante. Vamos a hablar prácticamente ya acabé la presentación, recibo preguntas. Yo le hago una sugerencia. En esos Peñol y esas tierras ordinarias en Oriente, sí vi que estaba muy regular aspecto, pues no, Sí. muy poco verde. Yo alguna vez le di unas maticas a una finca
Sí, es y entonces le hace falta fertilizante. en esas zonas poco fértiles, pues, Abonar, sí, claro. Sí, claro. ¿Qué importa que el principio sea con DAP? DAP es un fertilizante rico en fósforo Sí. y nitrógeno. ¿Qué es lo que necesita para generar rápidamente bastantes raíces? Sí, claro. No, y nosotros mundialmente lo utilizamos con abonos no orgánicos también. Con el manejo rajero entre surcos es ideal. Es fenomenal. Estudios en Tailandia han demostrado que es la mejor interacción, el mejor matrimonio. Y esto sí es verdad, pero aquí, por eso quiero hacer una educación a nivel nacional acerca de esto. Porque ¿qué hace uno? Aquí hay esa costumbre de hacer una obra y abandonarla. ¿Sí o no? Entonces uno cuando hace una obra en bioingenieril tiene que ir y hacerle un mantenimiento a los 2 meses, a los 3 meses, y hacerle una suplencia y ver qué calidades de suelo hay, porque los suelos son muy pobres, porque es un proceso erosivo. Entonces hay que ayudarle un poquito al sistema, al principio. Día uno. No, no. No. Simplemente se hace el huequito y se siembra la plantica, la plantulita. Sí, señor. Hasta en roca no va a penetrar. Eso estuvo bien. ¿Tenías una pregunta? Visto tu conferencia y estoy seguro que va a ser muy productivo. Muchísimas gracias. Estamos hablando por metro lineal, porque hablamos de metro lineal para control de erosión y estabilización de taludes, se habla de metro lineal de plantación. Estamos hablando entre 6 a 7 plantas por metro lineal. Depende de las condiciones del terreno y de la topografía y los suelos. Entonces estamos hablando, esto es uno de los principales errores que tiene el INVIAS. El INVIAS cuando sacó el aquí tengo el nombre, se llama Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial. Entonces ellos empezaron a recoger un poco de información y como les decía, la tecnología al principio fue conservación de tierras y aguas agrícolas. Entonces cuando se utilizaba la tecnología para solo esto, las pendientes eran muy cortitas, pues muy bajas. Entonces estamos hablando de pendientes entre 1% al 15% para una tierra agrícola. Pues estamos hablando de los desarrollos que se están haciendo en la India. Entonces, para unas pendientes entre el 1 y el 15%, las distancias entre surcos eran de 2 metros a 50 metros. Y eso fue lo que, y se sembraba por metro cuadrado y todo. Entonces, eso fue lo que se trajo el INVIAS y eso fue lo que estipuló en esas normas. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque para control de erosión estamos hablando de 45 grados, aquí encontramos más de 45 grados, 60, 50. Y para estas pendientes, los intervalos verticales que nosotros llamamos son menores. Entonces estamos hablando entre 60 a 2 metros, dependiendo de la pendiente y dependiendo de las condiciones topográficas del terreno. Como te digo, dependiendo del suelo, del material, pero estamos hablando entre 80 a 1.2. Estamos hablando como te digo, estamos hablando uno tiene que ir es muy importante en bioingeniería ir a la zona y conocer qué hay en la zona, pero yo te hablaría de entre 80 a 1,20 m para 45 grados de inclinación, que es el ángulo de reposo. Como les decía al principio, el vetiver es una planta hidrófaga, o sea que el vetiver, si está completamente inundado, dura 6 semanas, 45 días completamente inundado. Y puede crecer en condiciones hidropónicas, que uno lo usa por eso es que se usa para fitorremediaciones y para protecciones ambientales. Como les dije, la primera foto que dije fue en China, pues
todas las represas de las provincias, no todas las provincias de China adoptaron la tecnología, pero de las provincias, manejos muy interesantes en protección de diques, y no solo de diques para represas, de diques para rellenos sanitarios, porque como les decía, esta planta también absorbe metales pesados y nos ayuda a los problemas de los lixiviados. Entonces, para esa protección de diques, esto es fenomenal. Pero se moriría cuando tuviera el mar. Después de 6 semanas. Después de 6 semanas. Sí. ¿Cómo se compara eso con la geomalla? La geomalla que se aplica directamente a la superficie de la luz y ella simula un verde de vegetación. Sí. Pero, es algo muy importante. Es algo muy importante. Primero que todo, la geomalla es de una aplicación muy fácil. Vos llegas, tal, ¿sí o no? La clavas allá, eso te protege eso es protección con geomalla. No te va a ayudar, no te va a soportar, solamente te va a soportar las piedritas pues, que hay ahí suelticas, eso no te ayuda ni te va a estabilizar nada. El mortero ecológico, ¿qué hace? El mortero ecológico se fija a la superficie, dando y ayudando y nutriendo al suelo para la revegetalización en un futuro. Entonces, estamos viendo que a un largo plazo, el mortero nos va a ayudar y nos va a crear esa superficie de soporte para la que vegetación retorne, por lo que no está haciendo la geomalla. La geomalla simplemente se va a quedar ahí hasta, no sé, ¿cuántos años útiles tiene una geomalla? ¿50, 70? Sí, la pasta fértil esa. Sí, esos son soluciones bioingenieriles, de eso estamos hablando. Pero el mortero ecológico simplemente tiene más resistencia a la erosión. A mí la verdad no me parece, pues, no, pero el costo, no, a mí no me parece costoso, ¿por qué? Porque estamos soportando y estamos ayudándole a una mejor estabilización en el tiempo, y estamos soportando que la vegetación silvestre reaparezca. Y si vuelvo a comparar con, es que es muy, ¿cómo les dijera, hombre? Qué pena con ustedes. Pero a ver, la diferencia es, por ejemplo, yo fui donde un ingeniero, les cuento esta historia, y le conté todo este cuento que les acabo de contar a ustedes, y hay una infraestructura interna como lo podemos ver, y él me comparaba, es que vos me estás dando eso a X pesos, y yo estoy plantando grama a 3.000 pesos. ¿Cómo vas a comparar eso? Yo no puedo competir con ese precio, pero es que no estamos hablando de la misma calidad de trabajo, estamos hablando del mismo proyecto. Yo le estoy aportando una estructura al interior de la masa. Sí, ese es lodo, sí. A ver, como yo te decía. Sí, pero como yo te decía, simplemente nosotros, mortero ecológico, lodo, nosotros lo llamamos pasta fértil, pero mortero ecológico, lodo. Simplemente, este mortero ecológico es cuando tenemos unos procesos erosivos donde necesitamos más fuerza, más resistencia del material que está sobre la superficie. Y este lodo, o pasta fértil como nosotros lo llamamos, lo utilizamos cuando vemos que el comportamiento no necesita tanta resistencia. El lodo, ese mortero, comparado con los lodos, como lo llama, simplemente se diseña, se hace el cambio debido a qué necesita el terreno, qué es lo que necesita el terreno. Yo sé que hay unos costos que son muy diferentes en lo que es la aplicación de un lodo a la aplicación de un mortero ecológico, pero simplemente es qué necesita el terreno, cuál es la resistencia que necesita el terreno para que ese proceso erosivo se detenga y se empiece un proceso de
estabilización. Sí. Quince. Estamos hablando de una planta, una cosa así grande como esta, estamos hablando de 15 a 25. Es un beneficio muy grande, como te decía, y sobre todo en tierras australianas, porque aquí no vemos casi incendios forestales, y en Estados Unidos también, porque los incendios forestales... ¿Sí? Pues, pero es que allá los incendios forestales yo hablo de que se quemó un estado, por ejemplo, se quemó toda Antioquia, y eso es el fuego arrasando con todo. Pero, Daniel, dame, el vetiver es para la tabla, para el ganado, para los caballos. les encanta. Puede hacer Los corta uno, como hierve corte, por ejemplo. les encanta. Y más cuando se utiliza en fitorremediación, que tiene alta, porque fitorremediación en tratamiento de aguas residuales estamos hablando de extraer nitrógenos y fósforos, o sea, nutrientes. Cuando se utiliza para fitorremediación, se cortan las hojas porque este es el mantenimiento que se le da al sistema, simplemente al ganado le encanta. No lo arranca, no. No hay que dárselo, hay que cortarlo. Sí, se lo come, les encanta. Eh, Uy, qué pena. Magnesio. Incluso para el humano. Las condiciones del suelo.
Lo retenedor. Mm. El abono. Sí, claro. Sí. De la Red Internacional de Betiva. Sí. Ah, bueno, no, pero no la perfora. Bueno, yo te tengo dos comentarios acerca de eso. La primera es que quiero ser bien claro en lo que es protección. Ese, ese temita es del que te quiero decir, va a ser el segundo. Primero quiero estar muy claros que protección superficial es diferente a tecnología vetiver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una
protección al interior de la masa y estamos aportando una infraestructura al interior de la masa. Estamos haciendo un muro de tierra reforzada con un cesto, reforzando con un cesto de la fuerza del acero blando. Entonces es muy importante diferenciar lo que son los lodos, el mortero ecológico, los biolodos, la pasta fértil, que son protecciones superficiales para alejar esos sistemas, esa falla activa de los agentes erosivos. Entonces ese es el primer puntico, es muy diferente una protección superficial a tecnología vetiva. Estamos hablando de una protección al interior de la masa. Segundo punto. Sí, para la implantación inicial, ahí es mi segundo punto, debido a que estamos yendo a un proceso activo, a un proceso de que es susceptible a un proceso erosivo. Entonces, los últimos 20 años que se han establecido, yo te entiendo muy bien cuando vos decís, vos querés que una distancia más grande entre macollas para que la raíz simplemente se expanda más fuerte y se forme esta cosa que estabas hablando. Pero como estamos hablando de un proceso activo, nosotros necesitamos que esa distancia entre árboles, y eso fue lo que los últimos 20 años de estudios nos han arrojado, es de que a los 15 centímetros las raíces que están creciendo acá se me empiezan a entrelazar con las que están haciendo acá en menos de 3 o 4 meses y empezamos a atrapar los flujos. Entonces, aunque a 5 años yo no voy a tener una raíz de 50 centímetros de diámetro, voy a tener una raíz de 20 centímetros de diámetro, pero que está interactuando con esta raíz de 20 centímetros de diámetro y con esta de 20 centímetros de diámetro. Entonces, cuando se empieza a enterrar y cuando empieza a dar esa estructura al interior de la masa, simplemente nos da una estabilización más rápida. Ese es el puntico. Qué pena con vos, hombre. Una estabilidad. A ver, primero que todo, la bioingeniería es eso, es fusionar esa ingeniería dura con materiales vegetales. Entonces, ¿vos con qué lo puedes funcionar? Con lo que quieras, como vimos, hasta con pantallas de concreto, con muros de contención, con canales, con rondas de coronación. Prácticamente es tu ingenio el que desarrolla eso. Es tu ingenio, es ir, ver el problema, el proceso erosivo que está sucediendo y decir, bueno, es que yo aquí tengo que implementar un muro en la pata, tengo que hacer unas rondas de vetiver, tengo que hacer una pantalla, o X o Y cosas. Entonces es diseños bioingenieriles, más depende del ingeniero y qué presupuesto tiene y cómo quiere atacar el problema, digámoslo así. La segunda, para un vetiver 45 días es mucho. Entonces nosotros estamos hablando de que a los 45 días sabemos qué vetiver quedó vivo, porque eso tiene unos índices de mortalidad. Es muy importante esto, que yo estoy tratando de promover mucho. Para control de erosión y estabilización de taludes, el vetiver debe ser plantado en plántula. ¿Por qué? Porque eso nos va a pegar ahí mismo. Si se planta en esqueje, tenemos unos índices de mortalidad muchísimo más altos. Entonces es muy importante sembrar en plántula para control de erosión. Pero lo que te quería decir es que estamos hablando entre 40 a 45 días, vos ya sabes cómo está creciendo el vetiver, cómo está creciendo, y ya ahí es cuando uno empieza a mirar qué clase de suelos es, qué nutrientes están faltando, qué nutrientes están sobrando, si hay que hacerle una corrección acídica o alcalina o X o Y cosas. Entonces estamos hablando de que vos a los 6 semanas ya sabes si el sistema está funcionando o no. Al principio nos hablaste de variedades de vetiver. Sí, señor. La que hay aquí en el medio. Es la cisanoide, sí, señor. Esa fue la que empezó, como les decía, la variedad del vetiver es muy importante. ¿Por qué? Por la calidad de raíz, porque es estéril, o sea que no poliniza, y es no competitiva e invasiva. Esto fue las 3 principales razones por las que el Banco Mundial la escogió. ¿Y por qué? Porque el Banco Mundial está desarrollando una tecnología para dársela al mundo,
a regalársela a la humanidad. De ahí fue que donde nació la red internacional de vetiver. Les invito a que se metan, es vetiver.org o vetiver.com. Y esto era muy importante, este tema muy importante, era para poder sacar la planta de la India y meterla en diferentes ecosistemas. ¿Sí me entendés? Porque si sacaban algo que iba a ser un problema de malezas o que iba a afectar los ecosistemas o iban a haber problemas ambientales, pues no se iba a poder llevar e implementar en todos los países. Se me olvidó decirle al principio, estamos hablando entre subtrópicos. La tecnología de vetiver para Inglaterra no funciona y para Tasmania no funciona. Entre trópicos simplemente cross. Entre subtrópicos, qué pena. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Se les agradezco. Aquí estaremos.